Estamos de vuelta en el tablero y como lo decíamos antes de la pausa, hoy nos acompaña aquí en plató la exministra de Igualdad y posible candidata a las europeas por Podemos, Irene Montero. Gracias por estar con nosotras. ¿Qué tal? Nada, muy buenos días. Pues en realidad lo primero que te preguntaría, empezando así más cercanamente, es fuera del ministerio ya, ¿cómo te sientes y qué lleva a alguien que ha estado en un ministerio que ha sido tan difícil de gestionar, que ha tenido tantos ataques, que ha tenido pues una dificultad en general durante todos estos años, en querer volver al ruedo y ahora a las europeas? Bueno, a ver, estoy bien, porque es verdad que aparecen horas en el día, ¿no? En el Ministerio de Igualdad hemos aprovechado del primer al último minuto y obviamente pues bueno, te quedas con la sensación de que quedaban muchas cosas por hacer y yo qué sé, no tramitamos la ley antirracista o la ley de trata. Las leyes que hemos aprobado en esta legislatura hay que implementarlas y eso también es una tarea de gobierno muy importante, que se comparte también con las comunidades autónomas, o sea que tengo la conciencia de, bueno, de todo lo que queda por hacer, pero también bueno, pues estoy muy orgullosa del equipo del Ministerio y también de Podemos y de todo lo que hemos podido sacar adelante, a veces con muchas dificultades y siempre pagando un coste altísimo, pero España ya es otra gracias al empuje del movimiento feminista y también bueno, creo que a la determinación de Podemos y del equipo del Ministerio en convertir en políticas públicas y en leyes esas demandas del movimiento feminista que muchas de ellas no son nuevas, aunque ahora estén desbordando la agenda mediática y la agenda pública y que son tan necesarias para garantizar los derechos de las mujeres. Entonces, eso también, ¿no? La sensación de satisfacción me lleva a pensar que la política es más necesaria que nunca y que hacer política es más necesario que nunca, que Europa se está poniendo en juego a sí misma, ¿no? El pacto antifascista, el pacto democrático que fundó Europa está ahora mismo en juego y hay muchísima gente que se pregunta ¿para qué sirve Europa? ¿Para qué sirve Europa si no somos capaces de parar el genocidio en Palestina y si no podemos pararle los pies a Netanyahu? Bueno, si nadie en Europa es capaz de enfrentarse a los buitres, a los especuladores y permitir que los derechos sean derechos y no negocios, o si sigue habiendo bueno, zonas de exclusión LGTBI, ¿no? Y las personas LGTBI no se pueden mover libremente por Europa, o si es muy difícil, como estamos viendo en estos últimos meses y en estos años, generar consensos, por ejemplo, en torno a los derechos y el derecho a la libertad sexual de las mujeres, y hay muchos países que todavía ponen una oposición muy firme, ¿no? Sobre todo desde las posiciones de extrema derecha. Entonces, tanto frente a los recortes de derechos que plantea la derecha y la extrema derecha, como muchas veces frente a la hipocresía y a la inacción de la socialdemocracia y de los verdes, yo creo que existan voces y personas con capacidad de acción política dispuestas a pagar el precio que implica tener nuestras posiciones políticas, diciendo las cosas se pueden hacer de otra manera, es más necesario que nunca. Si no hay alternativa a este estado de cosas, pues la extrema derecha terminará ganando, como ha pasado en Argentina. Al hilo de la alternativa, porque de alguna manera lo que tenemos por un lado es esto que Fraser llama el neoliberalismo progresista, ¿no? Lo pienso ejemplificado con los verdes alemanes, por ejemplo, que además hay que decir que se han pasado bastante en esto neoliberalismo y lo estamos viendo, sí. Lo estamos viendo con el caso concreto del genocidio en Palestina, pero no solamente, y creo que esa es la clave porque ya lo veíamos de hecho con lo que ocurría entre Rusia y Ucrania, ya ahí tenían un posicionamiento, pero estamos viendo esta escalada, este avance duro. Frente a eso siempre decimos necesitamos una alternativa, ¿no? ¿Cómo se define esa alternativa en términos más concretos? Pensando, por ejemplo, por un lado en el tipo de bloques y el tipo de alianzas que se puede establecer. Pienso en los internos, aquí, por ejemplo, en Esquerra o en Bildu, que fueron pues, aliados importantes del gobierno del bloque de dirección de Estado progresista. Pero ¿cómo se reproduce esto? ¿Cómo se ve esto en Europa en concreto? ¿Y cómo se come esa alternativa? O sea, ¿en qué palabras podemos solidificar esa alternativa? Yo lo primero que creo que es importante es que exista esa voz, es decir, la posibilidad cierta de otro mundo posible, de la lucha contra la guerra armamentística y contra la carrera armamentística, de la lucha por el feminismo, por el ecologismo, o sea, simplemente decir otro mundo es posible. No hay solamente dos alternativas, que es o el recorte en derechos y en libertades o el neoliberalismo puro, porque en realidad el proyecto de las derechas, que cada vez son más indistinguibles en Europa y en España, cuando triunfa y cuando tiene tanta fuerza a veces, como hemos visto en Argentina, como para ganar unas elecciones, yo creo que es porque estamos en un momento muy ideológico. Y la propuesta que están haciendo las derechas, y sobre todo la extrema derecha, es la defensa más
cruel, pero también sin complejos, de este sistema neoliberal y de sus consecuencias más terribles, ¿no? Es una propuesta abiertamente racista, machista, xenófoba, neoliberal, que dice no existen derechos, todo es susceptible de ser un negocio, no hay nada que proteger, la vida común no vale nada y aquí cada cual que se las busque como pueda, ¿no? La ley del más fuerte. Y si ante esa propuesta la única alternativa es: tengan ustedes mucho miedo, ciudadanos y ciudadanas, vamos a dejar las cosas como están porque mejor que estén como están a que llegue la extrema derecha, al final la propuesta que gana es la que está combatiendo ideológicamente, la que está desnudando el sistema y defendiéndolo sin complejos, aunque sea a costa, obviamente, de la vulneración sistemática de los derechos de millones de personas. Entonces, ya el solo hecho de que exista esa voz, de que haya alguien que diga no hay por qué conformarse ni con la hipocresía y la inacción de la socialdemocracia, o en este caso del Partido Socialista, ni con los recortes de derechos, eso ya es importante, porque ayuda a mucha gente a ver que existe una alternativa. Y precisamente tu pregunta es la pregunta del millón. ¿Cómo se hace realidad? Teniendo poder. Se hace gobernando, teniendo poder suficiente en los parlamentos, teniendo poder suficiente en Europa, y esa es la batalla que ahora mismo se está librando contra la gente que pensamos como nosotras. Eso es la guerra judicial y mediática contra Podemos, eso es, bueno, todos los dispositivos del régimen, especialmente los sectores más reaccionarios, impidiendo que tengamos poder suficiente para convertir en leyes, en el Boletín Oficial del Estado o en propuestas políticas, las cosas que defendemos. Hablas del poder y pienso inmediatamente en el gobierno. Hay poder en el gobierno. Obviamente no es el mismo poder que tienen todas las formaciones dentro de un gobierno, lo vimos en la legislatura anterior. No sé si ahora, y al hilo de eso está mi pregunta. ¿Tú sabes lo que es estar en un Consejo de Ministros? ¿Sabes lo que es estar en un Consejo de Ministros con el PSOE? ¿Sabes lo que es estar en un Consejo de Ministros donde el PSOE es muy mayoritario? Y pues había 4 o 5. Claro, ejerce su mayoría y además ejerce por fuera su mayoría con el poder mediático, con el poder económico, con otros actores que también tienen poder. Si tuvieras que definir este gobierno en el que no está Podemos con una palabra, ¿cuál sería? Bueno, es un gobierno en el que solo manda Sánchez. Es un gobierno en el que solo manda Sánchez. Muchas veces, a lo largo de la legislatura del gobierno de coalición, que quiero recordar que costó 4 elecciones generales, que el Partido Socialista y la progresía mediática y poderes no democráticamente elegidos, poderes que no se presentan a las elecciones, especialmente en el ámbito judicial y en el ámbito mediático, pero también el Partido Socialista, aceptasen que era necesario gobernar en coalición. Y yo dije muchas veces, el reto ahora es que este gobierno no sea una anécdota, es que gobernar en coalición y que el hecho de que la gente que piensa como nosotros y nosotras también tenga poder y pueda ejercerlo, porque así lo ha decidido democráticamente la ciudadanía, lógicamente con la correlación de fuerzas también que la ciudadanía decide, y nosotras hemos gobernado en minoría porque hay mucha más gente que ha votado al Partido Socialista de lo que votó a Unidas Podemos, pero yo creo que la operación de régimen consistía en decir, bueno, esto es una anécdota en la historia de España y a partir de ahora vamos a intentar que no vuelva a haber gobiernos de coalición. ¿Qué significa gobernar en coalición? Que cada uno con la fuerza que tiene tomas decisiones y estableces espacios de decisión compartida. Y eso es lo que el Partido Socialista ha evitado y ha tratado de evitar constantemente, ¿no? Pensad en los primeros presupuestos que aprobó ese gobierno de coalición. El Partido Socialista y todavía hablaba de geometría variable y pretendía aprobar esos presupuestos con Ciudadanos. Y hubo también que dar una batalla para decir, oigan, aquí existe un bloque de gobierno y de Estado plurinacional, progresista, feminista, que es el que puede sacar adelante estas medidas. Y por tanto el gobierno tiene que trabajar tejiendo esas alianzas, cuidando y protegiendo esas alianzas y por tanto también negociando y muchas veces pues el PSOE haciendo cosas que por sí mismo no hace, ¿no? Y desgraciadamente creo que en parte han cumplido sus objetivos y que por eso también bueno, pues hay mucha gente tan contenta, ¿no? en ese ámbito digamos, de los sectores del régimen que querían que esto fuese anecdótico, porque este es un gobierno en el que solamente manda Pedro Sánchez. Es curioso porque lo bromeamos antes de entrar en esta entrevista, pero de manera inédita ha sido nombrada Irene Montero el azote del gobierno. Y digo inédita porque me imagino que será la primera vez que el azote del gobierno ha estado dentro del gobierno. Así recibía el premio Yone Belarra, la secretaria general de Podemos. Voy a dejar pasar yo esta oportunidad de sacar pecho de ser el azote. Quiero dar las gracias en nombre de Irene Montero, que no ha podido venir hoy,
pero también Irene Montero y yo hemos sido un equipo. No he hecho las comprobaciones, pero dudo que una ministra en ejercicio haya sido alguna vez azote del gobierno. Creo que lo hemos hecho porque ha sido muy difícil arrastrar al Partido Socialista hacia los cambios y había que azotar un poquito, pero creo que ha sido el interés general del país para avanzar en feminismo, para avanzar en ecologismo. Es lo malo que llamas al Partido Socialista y siempre la primera respuesta es no. Así que bueno, confío en que podamos en el futuro también azotar un poquito al gobierno. Muchas gracias. Si solo manda Sánchez, digamos que ya, como decíamos, y eso es lo que define a este gobierno, y ya no hay, digamos, lo que se puede llamar azote, podemos decir oposición, presión, podemos ponerle muchos nombres dentro del Consejo de Ministros. Siempre los medios van a reclamar una autocrítica. Ya sabemos que en general reclaman una autocrítica solo a Podemos. Aquí no haremos eso, pero sí me parece importante apuntar la pregunta. ¿Fue a lo mejor un error confiar en Sumar para que hegemonice ese espacio vistos los resultados? Yo creo que sobre todo ha sido un error renunciar a los métodos democráticos para confeccionar y para definir también las correlaciones de fuerza a la izquierda del Partido Socialista. Pero en todo caso, nosotras de eso, la verdad es que bueno, creo que todo el mundo se puede imaginar lo que pienso y hemos decidido pasar página y seguir nuestro propio camino porque creemos que es necesario que exista una fuerza de gobierno, y eso es a lo que creo que expresa esto, ¿no? Que es, bueno, pues es una asociación de periodistas parlamentarios que da un premio, pero sirve para hacer una reflexión que yo creo que es muy importante, y es que en realidad entregar a una ministra el premio de azote del gobierno de alguna manera revela que en el fondo para mucha parte de los poderes mediáticos y de los poderes fácticos de este país siempre hemos sido intrusas. Nunca hemos tenido legitimidad, nunca nos han querido dar la legitimidad de ser gobierno. Nosotras hemos sido tan gobierno como cualquier otro ministro o ministra en el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia, hasta el punto de que, fíjate, cuando yo quería llevar adelante, pues por ejemplo, la ley trans que estaba en el acuerdo de gobierno, me decían, ¿pero por qué atacas al PSOE? Y era como, bueno, el PSOE está incumpliendo el acuerdo de gobierno, su propio programa electoral, es decir, pero siempre en España, digamos que el pacto del 78, de alguna manera, era un pacto político no escrito, pero que decía, por este pacto del régimen del 78, la derecha puede hacer siempre lo que se le plante, la derecha va a mandar aunque no gobierne, y la izquierda, los límites de lo posible los va a definir el PSOE. Entonces, cuando tú dices machismo judicial, si al Partido Socialista y a la progresiva mediática no le interesa, van a decir, por favor, ¿cómo te puedes estar metiendo con los jueces? Criticas y vulneras la imparcialidad, la separación de poderes. Llega un sector ultrarreaccionario del Poder Judicial a oponerse y a hacer política contra la amnistía, y entonces sí es legítimo hablar de derecha mediática, de derecha judicial, y entonces todo el mundo habla de derecha judicial. Yo creo que en España hay muchísima gente de izquierdas, progresista, incluso que ha podido votar al Partido Socialista, que no se quiere conformar con que los límites los defina solamente el Partido Socialista, porque la realidad es que hay muchas veces que pensamos diferente y que las propuestas que hacemos son mejores para el país. ¿Cuántas veces el propio Partido Socialista y, por supuesto, las derechas no nos han dicho bolivarianos, vais a convertir España en Venezuela, se va a hundir la economía, cuando proponíamos la intervención del Estado en sectores estratégicos de la economía? Lo hacemos en la pandemia y no solamente no se hunde la economía o cuando subimos el salario mínimo, es que funciona mejor la economía cuando funciona y el Estado ejerce su poder para que en determinados derechos funcione la lógica de la vida y no la lógica de los negocios y de los buitres y de los especuladores que tratan de hacer negocio, ya sea con la educación, con la sanidad en el caso de la pandemia, ¿no? o con la atención a la dependencia. Y yo creo que eso es una de las cosas que se está jugando en este momento, ¿no? Nos tenemos que conformar con los límites que nos dicta la progresía mediática o con los límites que nos dicta el Partido Socialista, o es posible establecer una relación de respeto, de negociación, y respeto significa respetar y hacerse respetar. ¿Es posible tener una relación de respeto, de negociación y de trabajo conjunto entre los sectores progresistas? Eso es lo que nosotras hemos intentado y lo que aspiramos tener fuerza suficiente para volver a hacer, ¿no? Voy a abrir un poco de juego a la mesa, pero antes sí quería hacer una pregunta que abre el juego también europeo, no solamente español, y a partir de ahí voy con las preguntas de los tertulianos y de Lara. Que tiene que ver con la agenda antirracista. Si hay una cosa que vimos durante la última legislatura fue que el avance en derechos feministas ha sido notorio
Y creo que además ha sido no solo importante, sino que ha sido vanguardia a nivel mundial. Yo lo escucho de hecho, desde América del Sur, de donde yo vengo, se habla de la agenda que logró impulsar España y eso es fundamental. También es verdad que el recrudecimiento de las medidas racistas abiertamente, xenófobas en Europa, ahora mismo también están a la orden del día. Siempre dices que es una de las cosas que te queda como el clavito, sí, ¿no? De no haber podido sacar adelante la ley antirracista, pero sí preguntaría... ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que el sujeto político feminista sí hubiera podido avanzar, pero que el sujeto político antirracista, si queremos, se hubiera quedado relegado? Primero, yo creo que todavía la agenda antirracista no ha conseguido romper algunas barreras que el feminismo sí ha conseguido en los últimos años, a pesar de que el feminismo que ha desbordado la conversación pública es profundamente antirracista, y yo creo que la transversalidad y también la interseccionalidad son características muy poderosas de este feminismo, pero salvo momentos puntuales en los que se produce pues un acto racista, no sé, en el mundo del fútbol lo hemos visto a veces y entonces la conversación gira en torno a ello, creo que todavía esa reflexión no ha calado en la sociedad y también nosotras, digamos, no hemos llegado a todo y eso es un elemento por eso de autocrítica, porque igual que con otros temas sí hemos podido abrir esa conversación, dar esos debates, también pagar el precio por ello en las materias, digamos, más claramente identificadas con el feminismo, con el antirracismo, trabajamos en preparar esa ley, la teníamos completamente redactada, pero no conseguimos empezar la tramitación y luego yo creo que hay un elemento y es que el racismo es estructural. Entonces, no basta con establecer algunas líneas de derecho antidiscriminatorio que son necesarias y que también se ha dado algún avance con la Ley de Igualdad de Trato en la pasada legislatura, que eso fue una tramitación parlamentaria, pero claro, es que al final tienes que hablar de elementos muy sensibles, como estamos viendo ahora con el pacto migratorio en Europa, ¿no? Estamos hablando de que si queremos llevar a la práctica una máxima ideológica y humana de primer orden, que es ningún ser humano es ilegal, tenemos que tocar la ley y los reglamentos de extranjería, tenemos que abordar la regularización ya, tenemos que dar mucha protección a miles de seres humanos que básicamente las políticas públicas en Europa y en España están yendo justo al lado contrario, ¿no? A comprarle todos los marcos a la extrema derecha, a construir Europa como una fortaleza, aunque sea vulnerando los derechos humanos de miles de personas que, pues el Mediterráneo es una fosa común y externalizando nuestras fronteras y enterrando el derecho al asilo, que es lo que hace este pacto. Entonces, al final, si queremos hacer políticas antirracistas y que vayan a lo estructural del sistema para transformarlo en un sistema que abiertamente y comprometidamente respeta la vida y protege la vida de todas las personas, hace falta tocar pues algunos de los puntos clave de la política de Estado que la mayoría, desde luego el bipartidismo en España no quiere tocar, no quiere ni oír hablar de eso. Eso lo llevamos diciendo muchas veces, que a veces parece que con Vox empezó el racismo, pero no es verdad, estaba antes. El Orduy. No, la primera es obligada. ¿Qué te parece el nuevo Ministerio de Igualdad y la ministra Ana Redondo? Mira, estoy siendo muy prudente con ese tipo de, con mis respuestas a ese tipo de preguntas, porque creo que ella tiene que hacer su propio camino y creo que tiene también que ser el movimiento feminista y las mujeres de este país las que hablen. Entonces, yo en el momento del traspaso de carteras, expresé un deseo que es el mismo que expreso ahora porque ya lo he dicho, ¿no? Que es que espero que la agenda institucional feminista no pretenda de nuevo encorsetarse en esa idea de es feminismo porque hay más mujeres. Sobre todo, ¿es feminismo porque hay más mujeres en los consejos de administración o es feminismo porque hay más mujeres en los gobiernos o en los parlamentos? Claro que los techos de cristal, romperlos es una de reivindicación clásica y, unitaria del movimiento feminista, pero el movimiento feminista hace muchos años que ha desbordado esa agenda y que está planteando una agenda de redistribución de la riqueza, el tiempo y los cuidados, de lucha contra todas las violencias machistas, de que la lucha contra las violencias machistas no puede focalizarse en decir a las mujeres que denuncien y en situar la responsabilidad de la protección frente a las violencias en las propias mujeres, que en teoría tendrían que denunciar para acceder a la protección. De hecho, eso ya es legalmente mentira. En España, todas las mujeres víctimas de violencias machistas, de género, sexuales, cualquier tipo de trata, de explotación sexual, tienen derechos, por ejemplo, a una psicóloga especializada o a una abogada que les hable de sus derechos y que les acompañe, aunque no pongan denuncia. Entonces, esa agenda ya ha desbordado
lo que hasta ahora era la agenda clásica del feminismo a nivel institucional. Y yo creo que un gobierno, ya no solo feminista, sino un gobierno democrático, tiene que ser capaz de seguir desbordando también institucionalmente la agenda que hasta ahora se entendía como posible, ¿no?, para el feminismo, y que hay que pensar en los suelos pegajosos, en la redistribución de riqueza, tiempo y cuidados, en el derecho a decidir sobre tu propio cuerpo, en la educación sexual. Pero no lo quiero plantear como una crítica a la actual ministra. Creo que eso, digamos, me metería, creo que si yo digo lo que mucha gente puede creer que yo pienso, se convertiría más como una especie de ataque de un partido a otro. Fíjate, la anterior ministra, yo no quiero hacer eso. No quiero hacer eso porque lo que me importa además son las políticas, y es que todas las políticas públicas en las que hemos avanzado sigan avanzando y que se desborde mucho más esa agenda. Pero independientemente de Redondo, ¿piensas que se ha querido poner en sordina en la próxima legislatura el Ministerio de Igualdad? Reducir, digamos, vamos a decir el ruido porque son los términos que ellos utilizan. Yo creo que el Partido Socialista y el presidente del Gobierno tomaron una decisión antes de, digamos, en las elecciones, incluso antes. Quiero decir que no es fruto de la conformación de este gobierno, de la elección de esta ministra, sino que viene de lejos, cuando el presidente hace esas declaraciones, ¿no?, del feminismo es incómodo para mis amigos de 40 y 50, pues eso, creo que esta agenda ha incomodado. Creo que tomaron una decisión que no solo ha pasado en España, ha pasado en otros países. En Argentina también ha ocurrido, ¿no? Que es una reflexión de la izquierda, yo creo, súper peligrosa, que es decir algo así como: cuando las mujeres avanzan, cuando el feminismo avanza, cuando el feminismo va demasiado deprisa, corréis mucho, la sociedad no está preparada, eso pone en riesgo a la izquierda. Es decir, en lugar de entender que ahora mismo el feminismo es el movimiento democratizador más poderoso que existe en el mundo y también en España, y que por tanto cerrar filas todas en torno al movimiento feminista y a los avances feministas es la mejor defensa posible de la democracia que se puede hacer, hay sectores de la izquierda, entre ellos creo el Partido Socialista, pero no solo, también sectores de Sumar que ahora están en el gobierno, que han dicho: si las feministas están avanzando y si la agenda feminista está en el centro del debate, eso puede poner en riesgo los gobiernos progresistas. Entonces mejor no hablemos mucho de feminismo, no hablemos de los debates incómodos, ¿no? Aparecen esas palabras: incomodidad, ruido. Vamos a hacer que esto esté en silencio y que parezca que no está, cuando en realidad, no sé, tú vas por Europa y una de las principales características que todo el mundo reconoce de lo que se ha hecho en este último gobierno es precisamente los avances en derechos feministas. Y yo creo sobre todo que es un error democrático. En términos comunicativos o en términos de campaña, no sé si habrá funcionado mucho o no, pero creo que no estamos en un momento mundial, digamos, y de país como para andarse con tonterías. Es decir, estamos en una crisis civilizatoria de 3 pares de narices, estamos en un momento en el que los consensos básicos de cómo se organiza la vida y la economía y la sociedad están en profunda crisis, y es un momento profundamente ideológico, y lo mejor que podemos hacer cualquier persona que defiende la vida y los derechos y, no sé, progresistas si quieres, ¿no?, por decirlo en términos amplios, es abrazar y acompañar y acuerpar esa lucha feminista, porque es quien más lejos puede llevar la protección y el cuidado y la ampliación de la democracia. Pero sí, creo que eso ha pasado, y que ha sido una decisión muy consciente. Raúl. Sí. Irene, permíteme ser primero muy pesimista sobre lo que comentabas de la posibilidad de volver a gobernar con el PSOE y de que realmente te respete el PSOE. Yo creo que la experiencia enseña que el PSOE pues, se ve obligado y puso en riesgo pues, todo un ciclo político, lo jodió en cierto modo, precisamente para no tener que gobernar con Unidas Podemos. Y eso en una coyuntura pues, de ascenso progresista, si queréis, en España, ¿no? Pero sobre todo por lo que planteo ahora a continuación, eso me parece que no es un horizonte. Básicamente porque, como estamos viendo, Podemos ha sobrevivido, Podemos resiste, y Podemos ha sido capaz de sobrevivir a un cambio de fase completamente en el sentido del subconjunto europeo, ¿no? Pero también en lo que es una contrarrevolución, un movimiento ascendente reaccionario que se apoya en una dinámica global que con la guerra y un genocidio basta para eso. Cuando está eso, significa que las fuerzas reaccionarias avanzan, ¿no? Y por lo tanto, la función de Podemos cambia completamente. A ese respecto, a mí me parece que se valora muy poco, y yo creo que eso es lo más infame de todos los haters de Podemos,
tanto del centro izquierda como de la extrema derecha, que es la importancia global que tiene el liderazgo de mujeres LGTBIQ+, que están un poco en esa polifonía, en esa dirección colectiva de Podemos. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Y eso es extraordinariamente importante, porque es un poco como la guitarra de Woody Guthrie, que mata fascistas, ¿no?, por el hecho solo de existir, desde el punto de vista de los signos que emite, ¿no?, en este momento. Y está claro que el principal ariete antifascista es el feminismo, punto, pelota, ¿no? Pero un feminismo anticolonial y que sea capaz también de introducir la crítica de la supremacía blanca, ¿no?, que yo creo que es una tarea todavía bastante pendiente en Podemos, pero se va en la buena dirección. No quiero enrollarme mucho, pero quiero decir, para hacer el planteamiento, Podemos ha sobrevivido, entre otras cosas, porque ha sido una criatura híbrida, ¿no?, o un Jano bifronte. Desde el primer momento se creó para gobernar, pero al mismo tiempo tenía una composición, una subjetividad que era de resistencia a cualquier tipo de asimilación. Y ese corazón de resistencia ha resistido por las operaciones típicas, errejonistas, Yolanda Díaz, que son las de toda la vida, para destruir un elemento que es inasimilable precisamente porque tiene ese aspecto de ruptura, ¿no? Ahora viene la nueva fase, que es una fase en la que, insisto, la normalidad, la consigna es un régimen de guerra, en la que el apartheid se constituye justamente con el reglamento de asilo y que por lo tanto combatir eso significa ruptura, significa ir a cara de perro, significa sobre todo que tenemos que reconstruir un ciclo parecido al que vio nacer a Podemos, pero en condiciones mucho más terribles. Yo creo que eso es fundamental y no sé si lo tenéis en cuenta. Es decir, volvemos a una inversión táctica. Cuando Podemos nació se decía, somos la máquina de guerra electoral que va a llevar las demandas del 15M. Ahora yo creo que Podemos, que, insisto, es ese núcleo que debe ampliarse, a mi modo de ver, porque los enemigos son terribles, tiene que hacer esa inversión táctica, tiene que ser capaz de ser un potenciador de los movimientos que son absolutamente necesarios para ocupar la calle, las redes, para crear instituciones de contrapoder, porque de lo contrario vemos que cuando hasta los medios de comunicación están en régimen de guerra, no sales del nicho de resistencia. Yo creo que Podemos no nació para eso, para convertirse en un partido de resistencia de un ciclo, sino que, y precisamente con un liderazgo que por su propia existencia es antifascista. Voy a la pregunta, digamos, ¿cómo ves o veis que puede adaptarse esa función? Es decir, de ser un mandatario de protestas que al mismo tiempo, y protestas, instituciones que tiene que potenciar. ¿Y cómo se hace eso en una política parlamentaria que obviamente te lleva a hablar de mierdas? Estamos hablando de Telefónica y que sí, bueno, que sí es patriotismo, que se tal, cuando lo vemos que es una dinámica de guerra la participación del Estado, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se genera la guerrilla parlamentaria? Teniendo en cuenta, insisto, que queda la otra alternativa todavía, que es el Prozac, que es la neurosis progre, porque mientras siga este gobierno va a mantenerse la ilusión de que no pasa nada, y hay una parte de la izquierda que vive de decir, bueno, pero todavía queda un progreso, ¿no? Lo del subsidio de desempleo, que es un gran progreso, la guerra estamos matando menos, el genocidio sería mucho peor si no estuviéramos nosotros, ese tipo de ilusión que es una producción industrial por parte de los medios porque es funcional. ¿Cómo romper todo eso, combatiendo eso? Yo creo que sin una redefinición de Podemos, en términos que reconstruyan o que repitan de otra manera lo que fue su surgimiento, es decir, una construcción desde abajo para nuevas tareas, va a ser muy difícil. No sé cómo lo ves. Sal, bueno, lo primero, tú sabes que yo te admiro mucho y me gusta mucho escucharte porque creo que hay que tener mucha conciencia del tipo de tarea que nosotras queremos emprender. Y efectivamente, digamos, por decirlo de una manera mucho más llana, digamos, de lo que tú tan correctamente y tan ideológicamente y tan armadamente expresabas, la gente como nosotras casi nunca gana. Sí, claro, y nuestros adversarios tienen casi siempre mucho más poder.
sobre todo del no elegido democráticamente, pero que también sirve para ganar elecciones, ¿no? Parte de lo que significa el lawfare y la guerra mediática y todo lo que representa los intentos de disciplinamiento de los sectores más transformadores de la sociedad para meterlos dentro de sus límites es trabajar desde sectores de poder no electos democráticamente para condicionar las elecciones, ¿no? Y por eso los escándalos judiciales o los escándalos mediáticos casualmente aparecen siempre cuando estamos a una semana de un ciclo electoral, cuando estamos a 2 días de poder formar gobierno y luego se archivan y aquí nadie dice nada, ¿no? O sea que creo que tienes razón. Lo que pasa es que, no sé, a lo mejor con un ejemplo se entiende... O sea, mi punto de vista sí es un poco más esperanzado en el sentido de que hace 10 años... Cuando nos embarcamos en esto, y aun siendo es verdad un momento de ofensiva transformadora mucho más potente, también pensábamos que no se podía. O sea, teníamos una experiencia reciente histórica en la que era imposible. O sea, íbamos a intentarlo porque las calles lo exigían, ¿no? Pero la constatación era que no era posible. No era posible intervenir sectores estratégicos de la economía, no era posible un impuesto a las grandes fortunas o intervenir el mercado del alquiler o las leyes feministas, ¿no? Y ahora en estos 10 años, si hay una constatación, yo creo, es que con muchas dificultades y sin haber llegado a todo lo que queríamos, sí es posible transformar algunos elementos que no son accesorios, que son sustanciales. Yo, al menos en materia feminista, lo veo clarísimo. ¿Qué pasa? Que hace falta una enorme dosis de voluntad política y una enorme capacidad para sobrevivir al precio político que te hacen pagar. Y un movimiento poderoso. Entonces, ahí voy con el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, con la ley solo sí es sí. Hacemos un avance que es seguramente el más importante de la legislatura, poner el consentimiento en el centro. Lo más importante de la ley no es lo penal, es todo lo demás, ¿no? Construir centros de crisis, que las mujeres tengan derecho sin poner denuncia a las víctimas de violencias sexuales, etcétera. Pero también cambiamos el Código Penal, que es, digamos, ahí estamos metiéndonos en un tema que no es de mujeres, porque que las mujeres pongamos psicólogas y abogadas especializadas al servicio de las víctimas sin poner denuncia, perdonadme la ironía, que es dolorosa, o sea que lo digo muy consciente del dolor, son cosas de feministas. Pero tocar el Código Penal, eso ya no es tan feminista, Entonces, cuando esa ley está aprobada se produce una reacción que ya se produjo cuando se aprobó la 1/2004 en el gobierno de Zapatero. En ese caso fueron varias decenas de jueces las que plantearon casi hasta 200 cuestiones de inconstitucionalidad y paralizaron la aplicación de la ley de violencia de género durante 4 años. Una de las primeras intervenciones de Viviana Ido como primera ministra de Igualdad fue decirles a los jueces, ahora que ha resuelto ya el Tribunal Constitucional 4 años después, dejando a las víctimas de violencia de género desprotegidas, ahora ya por favor apliquen ustedes la ley, y se produce otra reacción. Y hasta el Partido Socialista entra en esa dinámica y pone para reformar la ley, ¿no? Que pacta con el PP, una reforma de la ley, PSOE y PP juntos, el bipartidismo, y a quien pone para redactar esa ley es una persona, un catedrático de Derecho, que sale en prime time diciendo, es que claro, con esta propuesta del consentimiento activo que han hecho estas mujeres, como si no hubiese participado el Ministerio de Justicia y todo el Gobierno en 2 fases, más luego el Parlamento en la elaboración de la ley, decía... Claro, es que ahora hay que despertar a tu mujer por la noche si quieres mantener relaciones sexuales con ella, porque es que si no, claro, no te puede dar el consentimiento. Que la pregunta sería, ¿qué han estado haciendo ustedes hasta ahora, ¿no? Pero bueno, incluso cuando esa reacción es bestial, ¿no? Desde los sectores reaccionarios, poder mediático, poder judicial, bipartidismo, todo metido en la misma coctelera, y con consecuencias políticas evidentes en la conformación de las listas electorales para las elecciones generales, etcétera. Y en la renuncia al discurso feminista muchas veces o en intentar ocultarlo, de repente se produce un hecho mundial que es que se le da un beso no consentido a Jenny Hermoso por parte de su jefe. Y ahí salta todo. La primera noche que ocurre este beso no consentido, el tratamiento mediático era jiji, jaja, qué risa, qué momento, trending topic. Yo recuerdo un titular de un medio progresista que decía Belarra y Montero dicen que esto es violencia sexual, como diciendo, ya están aquí las locas otra vez feministas, cuando todo el gobierno está contenido, estas 2 ministras diciendo que es violencia sexual. Gracias a que hay un movimiento poderoso y también a que hay una voz con poder en el gobierno, en este caso, y en el Parlamento, solamente ese hecho hace que todo el debate vuelva a cambiar y que muchísimas millones de personas, especialmente muchos hombres, por primera vez se pregunten, joder, ¿le habré dado yo alguna vez un beso no consentido a una mujer?
¿cómo lo hago ahora? ¿No? Lo que hasta ahora era normal ya no lo es. Yo creo que esa es la clave esperanzadora, porque la gente, incluso la más despolitizada, tiene la intuición de que las cosas tienen que cambiar, de que este mundo no funciona, de que este mundo no garantiza derechos, no permite felicidad a las personas y, por tanto, que tiene que ser cambiado. Entonces, que exista esa voz, solamente eso ya es revolucionario, porque hace posible que esa voz se convierta en mayoritaria en algún momento. Y luego, claro, el reto está en tener poder también. Eso es de lo que nos intentan despojar todo el rato, del poder para que esa voz se transforme en políticas públicas, en hechos concretos y también en dinámica de debate social. Una de las cosas que yo creo que más ha incomodado es que había propuestas del Ministerio que no eran necesariamente leyes, o a veces sí, por ejemplo, lo de las reglas dolorosas, que de repente generan un debate que te permite hablar de tu propio cuerpo, ¿no? El derecho a decidir sobre tu cuerpo, etc. Entonces, yo sí estoy esperanzada en el sentido de que incluso cuando parece que es más difícil, se puede. Y se tocan cosas que son estructurales. Claro, eso no quiere decir que, digamos, esté todo hecho. Lo que tú planteas es la purita realidad. Es absolutamente difícil y la gente como nosotras pues gana a veces, pero la mayoría no. Lo que pasa es que, bueno, merece la pena intentarlo y saber que se puede. Seguramente sea el mejor motivo para seguir intentándolo, ¿no? Lara. Pues, a ver, yo creo que hemos estado como reflexionando sobre muchas cosas que han ocurrido y también preguntando, ¿no?, por el nuevo equipo del Ministerio, pero yo quería preguntar más a futuro, precisamente por la clave en la que estabas hablando ahora, ¿no? Yo creo que una de las mayores virtudes del feminismo es ser siempre idealista y ser muy utópicas, porque de lo contrario pues no seguiríamos haciendo lo que hacemos y pensando como pensamos. Pero creo que a raíz de que anunciaras que posiblemente podría estar tu futuro situado en Europa, me parece que igual es bueno que traigamos ese tema a la mesa, porque quizás a priori o desde fuera podría parecer que un movimiento más lógico o más lineal hubiera sido que tu futuro estuviera más vinculado a las compañeras latinoamericanas. Justo antes hablabas de Argentina, sabemos que has tenido mucha relación, ¿no?, con equipos de ministerios de igualdad de otros países como Colombia y demás, que han estado pues muy inmersas en esas tareas de legislación sobre libertad y derechos reproductivos y sexuales. Por lo tanto, ¿por qué Europa ahora? O sea, mi pregunta va más de cara a ¿por qué crees tú y qué te ha movido a ti personalmente, ¿no?, después de toda esta experiencia, a decir, me quiero posicionar y quiero ver si es posible meterme dentro de un Parlamento Europeo donde ahora mismo la Europa es la Europa de la guerra, donde ahora mismo las políticas que imperan son las que hemos estado nombrando dentro de esta mesa? Sobre todo después de que Podemos se moviese a ese grupo mixto para decir, queremos mantener nuestra independencia, queremos tener como esa capacidad de crítica sobre cualquier cuestión, cualquier partido, cualquier norma que nos ate a no poder decir lo que queremos. ¿Por qué en Europa? Cuando sabemos que en Europa están esos grandes bloques, ¿no?, que estábamos nombrando aquí, el bloque neoliberal, por supuesto el bloque fascista, por supuesto ese bloque de los verdes que parece que a veces despista. ¿Por qué piensas o qué te ha movido a ti personalmente a tomar esa decisión para decir, creo que tengo un papel ahí, en vez de intentar operar desde otro lugar? ¿Por qué hay? Esa es más mi pregunta. Lo primero es que con América Latina los vínculos que nosotras hemos construido son estratégicos. En esta legislatura y con el liderazgo de las compañeras latinoamericanas se ha creado la Internacional Feminista y eso es un espacio de protección, de autocuidado y también de política con mayúsculas feminista, no solo institucional, sino también desde los movimientos populares y feministas, muy poderoso. Y yo creo además que es muy útil que la relación con América Latina desde España se equilibre o se invierta incluso, ¿no?, que seamos capaces de tener un vínculo en el que nosotras reconocemos que tenemos mucho que aprender, que no somos nosotras las españolas o las europeas las que vamos a explicarles cómo se conquistan los derechos a las compañeras, sino que precisamente su soporte y su trabajo y sus avances nos permiten a nosotras también avanzar. Y luego creo que hay un elemento que es evidente y es que buena parte de la soberanía española en decisiones fundamentales y estructurales está cedida a Europa por todos los acuerdos que hemos ido adoptando en las últimas décadas y que por tanto
a lo mejor es una plaza menos cómoda o más difícil, pero desde luego es imprescindible. Y también si tú consigues que haya un avance en un espacio difícil, avanzas más. Entonces, yo creo que no hay que renunciar a ningún espacio de poder, porque en realidad de lo que nos hemos dado cuenta las feministas, yo creo, en estos últimos años, es que las cosas no solamente van de tener razón, ni siquiera de tener las mejores propuestas. Por eso a veces cuando me preguntan, ¿pero tiene usted diferencias programáticas con no sé quién? Es como, pero mire, si yo he estado gobernando con el Partido Socialista, hemos firmado un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista, no es un problema de diferencias programáticas, es que además de eso hay que ser capaz de conseguir las cosas, de transformar las cosas y no hay que renunciar a ningún espacio porque esto va de poder. Además de tener las mejores propuestas o de tener razón o de imaginar un mundo posible feminista y mejor, hay que ser capaces de hacerlo y para eso hay que estar presente en todos los espacios de poder con todo el poder que nos dé la gente. Esa es la clave también y yo creo que precisamente estas elecciones europeas, por lo que se está jugando en Europa, en materia de subordinación a los intereses de Estados Unidos, especialmente a los militares, pero no solo, en materia de política migratoria y ojalá antirracista, aunque va justo al lado contrario, ¿no? Al lado de la vulneración de derechos, en materia feminista, en materia ecologista, las preguntas que estas elecciones hacen sobre Europa las hacen también sobre España. ¿Es posible que en España exista una fuerza política que no se conforma, una fuerza política que no está dispuesta a entrar en los límites que, digamos, el bipartidismo, el régimen, los sectores que quieren que las cosas se queden como están o incluso que haya involución en derechos sea lo único que existe? ¿O España quiere que exista otra cosa, una fuerza política que no se conforma, que está dispuesta a asumir el precio político de transformar y que puede conseguir que esas transformaciones, no sola, porque como decía Raúl antes, ¿no? Pues nunca es solas, o sea, si no hay movimiento feminista, no hay Ministerio de Igualdad, eso es una evidencia como una catedral, pero ¿es posible y es necesario que eso exista? Esa es una pregunta que en España va a estar en juego en estas elecciones europeas también, entonces creo que son motivos suficientes para pelearlo. Creo que todos en la mesa quieren hacer una pregunta más, pero no estamos con tiempo, lo siento, así que me comprometo, Irene, a traerte nuevamente. Te dejo yo sí una última, que tiene que ver, creo que también es algo que nos corresponde a partir de la gente que nos sigue, de que somos un espectro de las izquierdas y tal. Ha habido tanto este debate sobre la unidad en los últimos tiempos, la unidad de las izquierdas, la importancia de la unidad para sumar, como se decía en ese momento, y creo que sí es importante poner eso tal vez como un cierre, una reflexión muy rápida sobre por qué hoy Podemos, antes que pensar en clave más de unidad, frente amplio y tal, qué es lo que Podemos aporta sobre la mesa en ese espectro de izquierdas que puede ser heterogénea y amplia, por qué Podemos y por qué Podemos en Europa. Yo creo que sobre todo se trata de poner en el centro la política. Y es lo que os decía antes, ¿no? Por una parte, estamos en un momento de profunda crisis civilizatoria, las cosas no funcionan como están y se están rompiendo los consensos más básicos, incluso en lo que tiene que ver con la legalidad internacional, lo que os referíais como el régimen de guerra, ¿no? Es que es tal cual así, o sea, los consensos que se alcanzaron después de la Segunda Guerra Mundial los han hecho saltar por los aires los poderosos, los países con más poder, no por abajo. Igual que cuando en España el 15M llena las plazas, los consensos de régimen no los habían roto los y las de abajo, los rompieron por arriba, pasándose de la raya con la corrupción como forma de gobierno, con las privatizaciones, el empequeñecimiento de lo común, el desoír, ¿no? Las nuevas necesidades sociales, las demandas feministas, las demandas ecologistas. Entonces, esos consensos están rotos y va a tener que haber una solución, en el sentido de que algo va a pasar, las cosas no se quedan así como están porque sí. Entonces puede pasar que haya una involución y evidentemente hay todos unos sectores reaccionarios con mucho poder peleando por una involución. Yo creo que los proyectos socialdemócratas en Europa se están hundiendo porque no tienen una propuesta, porque básicamente dicen vamos a dejar las cosas como están y que el sentimiento que impere en las sociedades sea el miedo. Tenga usted mucho miedo y vóteme a mí para yo dejar las cosas como están, para que estos no se carguen lo poco que queda ya, porque también nosotros nos lo hemos ido cargando por el camino. Ahora que se habla de Telefónica, ¿no? La privatización fue obra de Aznar, pero la abrió un gobierno socialista. González. Y con eso muchas otras privatizaciones de empresas estratégicas, ¿no? Y creo que tiene que haber un proyecto político que diga, sí, es posible otro mundo, es posible un mundo diferente. Y entonces creo que hace falta política en el sentido de ser, como decía yo en el otro día, ¿no? Una gran claridad ideológica, moral y ética, una propuesta política
ideológicamente potente y que no solamente no se avergüence, sino que se enorgullezca de ello. Y también creo que hace falta afirmar que los discursos del ruido y los discursos de la incomodidad son profundamente antipolíticos. O sea, que es el tiempo de la política y no estamos para que incluso desde sectores progresistas se diga, oye, no vayas por ahí que vas a hacer mucho ruido. Porque es que al final, claro, si es que donde nace la política es donde hay esperanza, donde hay dolor ante una injusticia. No me gusta que mi vecino cobre una mierda de salario, no me gusta que mi familia pase esto, quiero lo mismo para la gente que no conozco de nada que para la que más amo en mi vida, quiero que haya derechos. Ahí donde hay una injusticia y hay dolor, rabia ante esa injusticia, y ese dolor y esa rabia se puede expresar cuando nos dicen callaros, nos piden silencio, no hagáis ruido. En realidad lo que están diciendo es no expreséis esa semilla que hace posible la política, que hace posible la esperanza. Pues también creo que es el momento de poner la política en el centro frente a los discursos de que gobernar es gestionar intereses. No, gobernar es, al menos desde mi punto de vista, intentar transformar, emplear cada segundo de tu tiempo con poder para que las cosas cambien. Lo de gestionar intereses me parece muy bien para quien quiera mantener el statu quo, pero eso no es una propuesta de transformación y creo que es el momento también de decirlo, porque si hay posibilidad, como decía Raúl, de transformar, es porque grandes sectores de la sociedad se implican en la política y para eso hay que explicar que la política es útil y que la política, también la institucional, te interpela y que es posible que tú, con tus ideas, estés representada en la política. Y si lo único que recibes es o discursos de derechas retrocediendo en derechos o discursos de el silencio es lo más importante, las negociaciones se hacen en despachos, no planteéis un tema que sea incómodo para no incomodar a nadie, como si la política fuese no incomodar porque sí, o sea, como si no incomodar fuese un valor porque sí. A mí también me encanta llegar a acuerdos, ¿sabes? Pero a veces es necesario incomodar, no porque te guste o porque sea tu hobby, sino porque no queda otro remedio, porque si no lo haces, no transformas, no avanzas en derechos. Creo que poner en el centro la política es el objetivo de este momento, demostrar que otro mundo es posible y que mucha gente, cada una desde su lugar, se implique en esa construcción. Irene Montero, muchas gracias por estar con nosotras hoy en El Tablero. Gracias a vosotras. Esperamos tenerte pronto y nosotros vamos a hablar de otro tema que ha estado